Nosotros hemos venido diciendo de manera permanente que el gobierno del presidente Lasso, conjuntamente con el gobierno del presidente Moreno, lo que han hecho es destruir al país. Y una prueba de ello es lo que pude observar ayer con mucha tristeza. Yo no veo mucho los canales, pero por cuestiones de trabajo y por información uno tiene que estar siempre atento, ¿no?, a la información que se difunde en los canales de televisión, en estos tradicionales, para inclusive poder contrastar. Pero ayer Ecuavisa pasó un reportaje sobre la destrucción de las escuelas del Milenio. Un reportaje que tenía un cierto sesgo, ¿no?, porque ya comenzaron a acusar de que las escuelas del Milenio eran elefantes blancos, construidas en el correísmo. Y esto primero no tiene lógica, y segundo, me causó a mí una impresión tremenda, me dio un dolor, pero tremendo. Me dio una desesperación, una suerte de desesperación, ver cómo están abandonadas al menos 17 escuelas del Milenio, pero hechas un desastre, absolutamente destruidas, mientras el país no tiene dónde educar a sus niños, a sus jóvenes. Es que esto es increíble, que la indolencia y el odio haya llegado a semejantes niveles. Sí, es cierto, el odio contra el expresidente Correa ha provocado que se deje de lado la atención a los niños y a los jóvenes, y que las escuelas del Milenio, una infraestructura importantísima que cuenta con todo para que los niños se eduquen ahí de manera adecuada, estén destruidas, estén abandonadas. ¿Desde cuándo esto es elefante blanco? Si lo que más necesitamos son escuelas para nuestros niños y para nuestros jóvenes, pues. Y no, el presidente Moreno, por ese odio enfermizo, por su incapacidad, tanto física como mental, este señor volvió inclusive a las escuelas unidocentes, dejando destruir estas infraestructuras modernas con laboratorios que se las denominaba escuelas de Milenio. Las destruyó y ahora las tienen abandonadas. Esta es una barbaridad sin nombre. Algún rato debería haber una investigación que inclusive lleve a sancionar de manera penal, porque moralmente ya han sido sancionados este tipo de individuos que también, ¿no?, han ayudado para que obras importantes como las escuelas del Milenio se destruyan, pero de manera brutal, brutal. Les digo, me daba ganas de llorar de ver esas tomas que se difundieron en Ecuavisa, no en el contenido del periodista, porque allí ya hubo un sesgo, ¿no?, tratando de ubicar la temporalidad de cuando se construyeron estas escuelas y que elefantes blancos abandonados. No, señor. Si escuelas se necesitan hasta ahora, lo que no les dio la gana es de terminar de construirlas y ocuparlas solamente por odio a una propuesta política diferente a los gobernantes que tenemos en la actualidad. Lo mismo ha pasado con el gobierno de Lasso, pues, sin lugar a dudas, lo mismo está pasando con el gobierno de Lasso. Hay más de 87 unidades del Milenio y siglo XXI abandonadas, cuando hay cantidad de niños que no tienen dónde estudiar o que estudian en una situación absolutamente precaria. ¿Puede alguien explicarse esto? ¿O puede alguien tratar de justificar esta barbaridad? Es que es sin nombre, mis queridos amigas y amigos. Esto no tiene nombre, da dolor, ¿no? Da dolor. Y esto pasa igual con infraestructuras de todo nivel, porque no pasa solamente con las escuelas del Milenio. Abandonaron la mejor red vial de América Latina, o la segunda mejor red vial de América Latina. Eso no es cierto lo que estoy diciendo, mis queridos amigas y amigos. Aquí no hace falta que ser de la Revolución Ciudadana, ser correísta o ser de izquierda, como a uno le quieran calificar, no. Solamente hace falta tener sentido común. Ir ahora de viaje a cualquier provincia y darse cuenta que las carreteras están destruidas, cuando eran consideradas la mejor o la segunda mejor red vial de América Latina. Cuando la educación en el país estaba considerada como una educación de primer nivel, igual en toda América Latina. Ahora destruidas las escuelas del Milenio, infraestructura importante, destruidas las carreteras,
sin mantenimiento los multipropósitos, que por cierto van a ser muy útiles muy pronto cuando se desate con toda la fuerza el fenómeno del niño. Y los gobiernos indolentes no hacen absolutamente nada, es decir, han habido 6 años prácticamente de un abandono total, todo producto del odio político que ya debe cesar. Mis queridos amigas y amigos, pasen este mensaje a sus vecinos, a sus parientes, que nos dejemos del odio y que solamente utilicemos el sentido común. Inclusive ya dejen de pensar en el señor Correa, ya, si no le quieren al señor Correa, dejen de pensar en el señor Correa, solamente vean la realidad, pues mis queridos ecuatorianos y ecuatorianas. Miren la realidad de cómo está destruido el país, porque nos está gobernando una propuesta, un proyecto, ¿no? que es dogmático, que es fundamentalista, pero a ultranza, que defiende solamente lo privado, que quiere destruir el Estado, como lo está señalando últimamente el candidato de la derecha, el señor Daniel Noboa, que por cierto no ha sido tan tranquilito, es bastante travieso Danielito. Consecuentemente, uno tiene que ponerse a pensar en estas cosas, pero de manera profunda, de manera seria, de manera responsable. Esto ya es un pedido, y ya no solo es un pedido, sino es un clamor. Ecuatorianos y ecuatorianas, no nos volvamos a equivocar en las elecciones que se avecinan para el 15 de octubre, solamente observando la realidad. No hay otra, solo observando la realidad. No hace falta inclusive ponerse a pensar en personajes o en personalidades de políticos, sino de la realidad que vive el país. Un país abandonado, ni siquiera su suerte, abandonado, pero en lo más profundo y en lo más perverso que uno se pueda imaginar. Con un presidente saliente que cada día miente y miente y miente. Con un presidente que no acata la voluntad popular, como lo dijimos ayer, que dice que no le importa que hayan votado los ecuatorianos por dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra, no le importa, él no va a asumir, él no va a acatar. Y lo más grave de esto es que ni siquiera, como decía un colega comunicador, los propios colaboradores del presidente Lasso ya no le respetan, ya no le creen. Yo creo que hasta se le burlan al pobre señor, porque le filmaron clandestinamente con un teléfono esas declaraciones o esas aseveraciones de que no va a respetar la consulta popular sobre el Yasuní. Le filmaron clandestinamente en una reunión de gabinete que se supone es reservada y luego la difundieron. Eso quiere decir que Lasso ya no cuenta ni con el apoyo de sus propios y más cercanos colaboradores, porque ya ni ellos mismos le creen, ni lo respetan. Es que no hay credibilidad. Entonces todo esto a nosotros nos hace pensar que el momento histórico ha llegado el momento histórico para que la ciudadanía tome rumbos diferentes en temas políticos, en temas de decisiones fundamentales y decisiones democráticas, por cierto. Esta era una primera cosa que quería comentar, que creo que ustedes comparten conmigo, o no les duele ver cómo están destruidas esas escuelas del milenio que eran magníficas infraestructuras educativas, cómo están destruidas las carreteras. Desde luego que les duele y les debe doler, y este dolor debe ser trasladado a los demás ecuatorianos para que piensen y reflexionen que ya no se puede cometer los mismos errores políticos en el momento de ir a las urnas. En segundo lugar, quiero comentar un hecho que está sucediendo en Brasil, y le pido a Carlos, por favor, que publique un breve texto como referencia, ¿no? Porque, ¿qué está pasando en Brasil? Está pasando algo que ha sido calificado por el Tribunal Supremo de Brasil como un error histórico. Ustedes recuerdan cómo el presidente actual, Ignacio Lula da Silva, fue destituido, fue metido a prisión. Dilma Rousseff, que le sucedió a Lula, también fue destituida de manera arbitraria, le dieron un golpe de Estado, hicieron lo imposible para destruir esa propuesta política, y ahora
ese andamiaje de terror, de persecución, de violación de los derechos políticos, de los derechos humanos, de los principales líderes del Partido de los Trabajadores allá en Brasil, ahora está siendo considerada por la justicia nacional de ese país y justicia internacional como un error histórico. La detención de Ignacio Lula da Silva fue un montaje. Es decir, el juez supremo, como dice la nota que ustedes pueden leer conmigo, el juez supremo del Tribunal Federal de Brasil, José Antonio Díaz Toffoli, ha anulado, esto pasó antes de ayer nomás, todas las pruebas obtenidas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht en el marco de la mega operación anticorrupción denominada Lava Jato, por estar al margen de la ley. Oigan ustedes, y toda esta trama se montó con el único propósito, y esto lo sabíamos hace rato, con el único propósito de perseguir a los líderes progresistas de América Latina. Sucedió lo mismo con Cristina Fernández, allá en Argentina. Sucedió lo mismo con Evo Morales en Bolivia. Recuerden ustedes, fue destituido Evo Morales, ¿no? Sacado del poder de manera cruenta. Sucedió lo mismo y sucede lo mismo aquí en el Ecuador con el expresidente Rafael Correa y militantes de su partido político. Tarde o temprano, ojalá, sería bueno más temprano que tarde, la justicia toma sus riendas adecuadas y comienza a develar la verdad, que es una verdad histórica, como lo acaba de calificar la misma justicia en Brasil a esta persecución brutal que se produjo en contra del actual presidente Ignacio Lula da Silva. Error histórico. Ese tipo de errores históricos ojalá se puedan ir reconociendo a medida que pasan los días y los meses, más tarde que temprano, en el Ecuador también, como se han ido reconociendo en otros varios países latinoamericanos, porque aquí nadie puede dudar que dirigentes de un sector político determinado, que ustedes muy bien lo conocen, han sido perseguidos de manera brutal, de manera arbitraria, violatoria de sus derechos humanos, de sus derechos políticos. Muchos de ellos se encuentran exiliados, muchos de ellos se encuentran con orden de prisión y muchos de ellos hasta en la actualidad se encuentran enfrentando juicios penales debido a esta persecución. Cuando yo digo esto, de ninguna manera pretendo, ¿no?, señalar que la justicia no deba hacer lo que tiene que hacer, es decir, perseguir a los criminales, perseguir el delito, perseguir la corrupción, pero en casos que justamente merezcan ese tipo de persecución, cuando no se manosee ni la fiscalía, ni la justicia, ni los juzgados, ni los jueces sirvan para justamente realizar este tipo de atropellos en contra de dirigentes políticos y en contra de personas que a veces han tenido que sujetarse a una forma de vida tremenda debido a esa persecución, sufrir tremendos descalabros en su propia familia, en su economía, ¿no?, en su situación laboral, por esta persecución instaurada desde el poder y desde lamentablemente la justicia. Esto ha pasado en el Ecuador, mientras hay otros casos que realmente conmocionan y conmueven al país que no encuentran solución, que no se avisora que se logre identificar a los culpables, como los casos que también el día de ayer señalábamos, los casos del asesinato del señor Cherres, de Rubén Cherres, los casos del asesinato del ex asambleísta Fernando Villavicencio, los casos de corrupción en los que se han visto envueltos, pero con pruebas fehacientes, muchos allegados al actual régimen, muchísimos allegados al actual régimen, pruebas que han sido exhibidas públicamente y que usted, ecuatoriana, usted joven, usted persona mayor, persona adulta, pues podrá solamente con mirar y leer un poco
de estas situaciones puede darse cuenta de que son en efectos pruebas contundentes. No hace falta ser versado en derecho, no hace falta ser versado en leyes para darse cuenta de semejantes circunstancias y situaciones. Entonces, lo que uno pide es que ese tipo de eventos, ¿no?, que son criminales, que son actos de corrupción sin nombre, pues sean investigados como deben ser, sin persecución política, sin convertir a la justicia en un arma de persecución política. Eso es lo que queremos los ecuatorianos. Y eso es lo que estamos esperando, que haya respuestas. Se va a cumplir un mes, mañana se cumple un mes del asesinato de Fernando Villavicencio y todavía no se sabe casi nada, a excepción de lo que pudimos observar. Y que ayer nos quedábamos locos cuando el señor Ricardo Vanegas, ex asambleísta, nos daba cuenta de que, por ejemplo, en esa camioneta en la que asesinan a Fernando Villavicencio, había un poco de personas. Habían dos más que le acompañaban a Fernando en la cabina, donde que a la final muere de un tiro en la cabeza. Habían 3 personas ¿cómo se denomina la parte de atrás de las camionetas? Se me va el nombre. En la cabina trasera, digamos, de esa camioneta. Estaba el conductor, que uno no entiende cómo es que el conductor apenas oyó un disparo, no salió, pero a toda velocidad, para evitar que sigan masacrando a las personas que estaban allí, porque el conductor no resultó herido, de lo que sabemos. Es decir, hay un montón de cosas que investigar, mis queridos amigas y amigos. Todo esto me tenía preocupado y tenía que decirlo, porque de lo contrario reviento, como siempre es mi costumbre señalarlo, ¿no? Y yo espero que haya este nivel de reflexión profunda de todos los ecuatorianos para que podamos justamente hacer lo que conviene para el país en términos de esa responsabilidad histórica que se nos viene para cumplir allá en octubre de este mismo año, el 15 de octubre concretamente.